Cumplimos 41 días del estallido que despertó a todo Chile. La chispa del descontento la encendieron los cientos y luego miles de estudiantes que comenzaron la protesta, evadiendo los controles del metro para protestar por el alza del pasaje del metro. El metro chileno, hay que decirlo de paso, es el más caro de América Latina. Pocos imaginaban que esa movilización haría despertar a todo un país desde Arica a Magallanes. La característica de este movimiento no tiene parangón en la historia de los últimos años. Hay quienes sostienen que esta energía desplegada, la intensidad de la misma y la prolongación por tantos días, nunca antes había ocurrido en la historia de nuestro país, que no es comparable con las huelgas que encabezó Recabarren a comienzos del siglo pasado, tampoco comparable con la revolución de las chauchas el año 1949. Este estallido tiene varios rasgos distintivos: la intensidad, la extensión del conflicto. Desde Arica a Magallanes, ninguna comuna prácticamente ha quedado al margen de esta gran movilización. Y quizás lo más distintivo es la furia, la violencia con que se han expresado miles, si no millones, tras las demandas sociales. Se ha abierto un debate interesante, que no es académico, es un debate absolutamente político. Sin esta violencia hubiese sido posible que el gobierno, que el Congreso, que las instituciones comenzaran, al menos en el discurso, a instalar temas que hasta hace pocas semanas atrás estaban vedadas. Por ejemplo, el tema de la Asamblea Constituyente. Hacía 3 semanas atrás el presidente Piñera había dicho que no se tocaría una coma de la Constitución. Al poco andar señaló que habrían modificaciones y luego terminó aceptando la idea de una Asamblea Constituyente que todos sabemos bastante sui generis. El 12 de noviembre decidió en la noche, a las pocas horas después del gran paro exitoso del 12 de noviembre, el Congreso con el gobierno decidieron arribar a un acuerdo que denominaron el Acuerdo por la Paz, que abre de manera restringida a cambiar la Constitución. De eso estaremos hablando más en detalle un rato más con Gabriel Salazar. Sin embargo, es importante resaltar algunas cuestiones que son esenciales tener presente en este debate. El Congreso goza hoy de un porcentaje muy bajo de legitimidad. De igual manera, los partidos políticos no han dado el ancho en esta coyuntura que ya completó 41 días. Y el gobierno dirige el Estado de Chile sin ser capaz de garantizar las mínimas cuestiones que muchos demandan. Por un lado, terminar con la criminalización de la protesta social y terminar inmediatamente con la represión brutal que Carabineros ha desatado contra miles de personas y que le han significado al país ser condenado por 2 organismos internacionales por violación a los derechos humanos. ¿Quién lo diría? O mejor dicho, ¿quién lo pensaría? Sí, ¿quién lo pensaría? Hace un mes y medio nadie imaginaría que el gobierno caería tan, pero tan bajo. Un sector no menor de la población y con absoluta razón condena al gobierno por ser incapaz de garantizar el orden público, que permita a una parte importante de la sociedad funcionar con cierta normalidad. Lo cierto es que el acuerdo suscrito en el Congreso y con el gobierno esperaba ver disminuidas las movilizaciones en Chile a partir de la suscripción de este acuerdo a medianoche el día 14 de noviembre. La situación, sin embargo, ha sido absolutamente diferente a lo que esperaban. La gente ha seguido movilizada. Y bueno, las demandas cobran mayor importancia, en especial las más sentidas: salud, pensiones, educación, etc. ¿Y cómo responde el gobierno? Con aumentos importantes que serán financiados con recursos públicos. Así se da la, no sé si paradoja, pero se da esta reacción para la risa en realidad, de que el salario mínimo aumentaría a 350.000 pesos con subsidio del Estado, es decir, con recursos de todos los chilenos. Persiste la lógica de mantener a como dé lugar el negocio en materia de derechos fundamentales. ¿Qué no ha entendido el gobierno? ¿Cómo es posible que sigan con la misma política fracasada de distraer recursos escasos, públicos, para mantener industrias parasitarias como las AFP y las ISAPRE? Alguien con un mínimo de decencia puede seguir justificando y sosteniendo a estas industrias o carteles del negocio previsional. Chile no entendería que después de haber vivido 41 días de intensas movilizaciones, que a todos, unos más, otros menos, les ha impactado, nos vinieran a dar las mismas recetas espurias que tanto daño han hecho en estos últimos 30 años. Ayer se celebró una reunión con Blumel, el nuevo ministro del Interior. El bloque sindical de Unidad Social ha generado expectativa en algunos que esperan que efectivamente se resuelvan las cuestiones más urgentes que Chile demanda. De no ser así posible, solo será
posible apaciguar los ánimos con mayor represión y con mayor violencia. Pero el problema seguirá latente y vendrá con más fuerza, al igual como ocurrió con muchos países de lo que se conoció hace algunos años atrás como la Primavera Árabe, a volver con más fuerza. Porque la justicia es prácticamente una de las demandas más grandes de nuestros pueblos. ¿De qué depende entonces de que Chile efectivamente alcance la paz que tantos aspiran y que las mayorías anhelan? Solo de efectuar cambios estructurales que hagan posible que Chile, y particularmente nuestra nación, responda a los derechos fundamentales como tales, como derechos fundamentales, inalienables a la persona humana y dejen de ser un negocio. Bueno, estamos en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, en el fanpage @canal.social, y también a través del WhatsApp nos pueden hacer la consulta más 569-3349-8217. Estamos con nuestra amiga Javiera Aravena, abogada, coordinadora de la demanda de las AFP. ¿Cómo estás, Javiera? Bien, muchas gracias por la invitación. Mira, yo te escuchaba con detenimiento y en verdad dices tantas cosas que son súper importantes, pero me quisiera detener en dos cuestiones que ya hay podemos ver ya con cierta distancia, con un par de días de distancia, pero podemos hacerlo. Este acuerdo por la paz y la nueva constitución provocó, por razones obvias, mucho enojo de una parte de la población, y yo en un comienzo yo dije, bueno, hay que valorar el tema de la nueva constitución, pero en verdad se habla de paz y pareciera ser como una cachetada en la cara que no vengan a hablar de paz cuando en verdad hay impunidad total, cuando lo que están haciendo los carabineros es feroz, están matando, torturando, violando. Y se hable de paz, o sea, la institucionalidad, los partidos políticos no hablan de paz cuando no se dice nada sobre reparación, sobre justicia. Es completamente comprensible esta reacción a este acuerdo, no solo por el tema de la nueva constitución, que ya podemos hablar sobre eso, sino porque se habla de paz sin siquiera recoger la realidad, sin siquiera hacerse cargo y enfrentarse a la realidad. Muchos dirán, bueno, ¿sabes qué? Es un acuerdo en que están pactando bastantes políticos, o sea, la derecha estaba completa pactando ese acuerdo, sin embargo, es evidente que hay mucha deuda en ese pacto. Sobre la nueva constitución, que es lo que muchos le dieron más atención, bueno, ahí se ha provocado una discusión bastante rica, creo yo, y también bastante importante, es decir, bueno, ¿validamos o no este acuerdo institucional? ¿Lo consideramos o no como una nueva cocina? ¿Intentamos democratizarlo en su integración o definitivamente nos apartamos, nos condenamos, no sé, probablemente a la irrelevancia y no participamos de él, y solo lo rechazamos? O hacemos lo que ya han hecho un par de personas, ya hay también varios expertos y también una parte de la población, de pelear por su legitimidad. Esa es una cuestión que la población tenemos que empezar a conversar en la asamblea autoconvocada. Esto ya se está conversando, qué es lo que hacemos frente a este acuerdo, ¿no? Qué es lo que hace el movimiento popular frente a este acuerdo, y también un tema que no se habla en este pacto, pero que sigue siendo muy importante, una nueva constitución. La historia nos ha demostrado que es importante, sin embargo, como tú bien decías, hay demandas sociales que se han intentado apaciguar con modificaciones, ni siquiera con retoques tan cosméticos al modelo, que la gente evidentemente no por eso va a dejar de protestar, no por eso va a dejar de movilizarse. O sea, parece ser que Piñera está dispuesto incluso a desfalcar el Estado con tal de no tocarle el bolsillo a los empresarios. Por ejemplo, bueno, tú bien lo sabes, el tema de las pensiones, lo que propone es irrisorio. El tema de la salud y la educación no se toca, pero hay una cuestión bastante importante que es el tema del trabajo, ¿no? O sea, son los empresarios los que se muestran ante la población diciendo, ¿sabe qué? Yo voy a subir los salarios de mis trabajadores. Sin embargo, ¿qué pasa con la precariedad laboral, con la tercerización, con esos trabajadores subcontratados? ¿Qué pasa con los salarios que siguen siendo bajísimos y los empresarios no están poniendo nada de su parte? ¿Qué pasa con las 40 horas, que son lo que permiten a los trabajadores tener tiempo con sus familias? Ese tipo de cuestiones que pueden ser solucionadas y tienen impacto material en la vida hoy de las personas, están completamente silenciadas. Así es, pues. Bueno, estamos afortunadamente ya llegó el profesor Gabriel Salazar, el profesor de Estado en Historia y Geografía por la Universidad de Chile. Además estudió Filosofía y Sociología en la misma universidad, obtuvo el grado de doctor en Historia Económica y Social por la Universidad de Hull, en Inglaterra, entiendo.
Se reincorporó a la Universidad de Chile en el año 1992. Su campo de estudio es la historia social de Chile contemporánea de los siglos XIX y XX. Se le considera uno de los fundadores de la nueva historia social, ya que con su primer libro, Labradores, Peones y Proletarios, de 1985, impactó en la historiografía nacional, abriendo una nueva perspectiva en los estudios de la historia desde abajo, centrada en la preeminencia histórica de los sectores populares, lo que le implicó un giro respecto de las formas predominantes con que habían sido trabajadas. En reconocimiento de su originalidad y de la importancia de su obra, fue reconocido con el Premio Nacional de Historia del año 2006. Bueno, un placer realmente tener hoy día, y especialmente en el contexto del debate que en Chile se abrió hace poco. Gabriel viene hace años hablando de la lucha popular, de la asamblea, de todo lo que es autogenerado. Y es muy importante y te queremos agradecer, Gabriel, el que estés presente. Entonces entremos en materia inmediatamente. Preguntarte, a partir de lo que estábamos hablando con Javiera Aravena es abogada, una abogada muy joven, abogado laboralista, que es muy importante. El llamado acuerdo por la paz y la nueva constitución, que es como una propuesta desde arriba, cuando la gente está por abajo pidiendo esa medida. Esta es contradicción. Y queremos darte la palabra porque tú has escrito mucho de esto, te hemos escuchado, pero sin fin. La historia nos muestra, como tú bien lo has dicho, siempre se apagan, siempre se han apagado la protesta con la intervención militar, etcétera. Pero te queremos escuchar, Gabriel. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias por No, a ti, muchas gracias. la oportunidad de conversar con ustedes sobre historia. Sí. Historia actual, por cierto. Bueno, respecto a lo que tú decías, es bueno, una situación recurrente, que cada vez de que la ciudadanía decide cambiar la estructura, como se decía antes, ¿no? Sí. Cambiar el modelo, cambiar la constitución, es decir, cambiar por sí misma el orden social que la rige o que debería regirla, ¿no? Cada vez que la ciudadanía se ha manifestado de esa manera, es decir, en actitud soberana, la respuesta normalmente ha sido o bien metralla, masacre, y se genera el miedo a la muerte, y con el miedo a la muerte todo el mundo se va para la casa y se acabó el movimiento, ¿no? Así es. O bien en otras oportunidades que no ha habido efectivamente metralla, que son muy pocas en la historia, la clase política entonces entra en acción, ¿no? Pero la clase política, hay que decirlo, la clase política civil, porque para mí hay dos clases políticas, la civil y la militar. La militar es la que estructura el sistema. La clase política civil la que lo administra después, como quien dice, la contrata, ¿no? Para que administre la obra que realizan los militares con intervención generalmente de su poder armado, ¿no? Cuando interviene la clase política civil, normalmente no llama, no convoca al pueblo a asamblea constituyente. Porque si el pueblo hablara por sí mismo en lo que realmente quiere y establecer una voluntad soberana, ¿no?, con toda seguridad va a exigir que la clase política, tal como lo dijo el presidente Balmaceda en su testamento político, que la clase política sea responsable ante sí, o sea, ante el pueblo, ante la ciudadanía soberana. Responsabilidad. ¿Qué significaría eso, verdad? Que la clase política no podría actuar en función de su propia iniciativa, sus promesas electorales, sus propuestas, sus líneas de programación partidaria, sino en base a mandatos soberanos del pueblo. Uno de nuestros grandes problemas históricos es que hemos estado eligiendo por 200 años, 2 siglos, representantes sin mandato soberano. En consecuencia, les damos carta blanca para que ellos hagan lo que quieran. Y han hecho lo que ellos han querido. Entonces, por eso es que si la ciudadanía se mueve en actitud soberana, y con toda seguridad les va a exigir, oiga, usted es responsable ante mí, yo le di el mandato, tiene que realizarlo, si no lo realiza, le quito el cargo, le revoco su cargo, lo juzgo y lo castigo si es necesario. Claro, pero frente a este acuerdo, ¿qué tanto de repetición tiene la historia en cuanto a esto? Tú bien lo dices, claro, es recurrente,
Sin embargo, uno podría pensar, muchos lo plantean así, bueno, y si recogemos el guante, el movimiento popular, muchas personas se lo preguntan, en la asamblea autoconvocada, bueno, recogemos el guante e intentamos democratizar, es decir, lo aceptamos y damos la pelea adentro, o lo rechazamos, porque pareciera ser que ya hay bastantes personas que dicen, bueno, aceptémoslo, aceptemos este acuerdo e intentemos darle representatividad al movimiento popular. Sin embargo, como tú bien dices, la historia pareciera demostrar otra cosa, ¿no? Ujú. Pareciera que lo que sí quiere hacer es ahogar, a quitarle el poder constituyente al pueblo Cuando soberano. hablas de acuerdo te estás refiriendo al actual. Al acuerdo, sí, a lo Ya. que te pregunta Luis. Entonces vamos a unir las dos puntas del análisis, ¿no? Lo que estaba diciendo es que la clase política civil nunca en Chile ha invitado a la ciudadanía a realizar una asamblea constituyente. Nunca. Y cuando ha habido un movimiento, la ha engañado. El caso más absolutamente notable es el rol que jugó Arturo Alessandri Palma En los 20, sí. en los años 20. Sí. Porque en esa oportunidad los militares, los oficiales jóvenes del ejército y la FOCH, los obreros, los estudiantes, qué sé yo, los empleados públicos, habían llegado al acuerdo de convocar una asamblea constituyente. Y como llegaron a ese acuerdo, le dijeron al presidente, véngase de su exilio para que usted presida y organice esta asamblea nacional constituyente. Y Alessandri vino, jamás convocó una asamblea constituyente, él designó 2 comités, en realidad uno solo. A ese comité, compuesto de personas que él designó a dedo, prácticamente le gritó, le redactó entera la Constitución de 1925, que después hizo aprobar con un plebiscito absolutamente viciado. Y este señor, que engañó absolutamente a los que convocaban una asamblea constituyente, que jamás convocó una asamblea constituyente, que redactó la Constitución, tiene una estatua gloriosa en la Plaza de la Ciudadanía, frente a la Moneda. Sí, sí. Entonces, hoy día, el acuerdo actual de los políticos, evidentemente, es un acuerdo para salvarse a sí mismo, de una asamblea constituyente que, si es organizada por la misma ciudadanía, si es deliberada por la misma ciudadanía, va a llegar con toda seguridad a la misma conclusión. Queremos políticos responsables ante nosotros. Y eso es el fin de la clase política como Actual. clase política. Sí. Entonces tienen que defenderse y no nos extrañemos que el gobierno y la oposición, unidos, tomaditos de las manos y de los hombros también, muy sonrientes, ¿no?, hablan de este acuerdo por la paz, que es la cosa más ridícula, que es coherente con el lenguaje del presidente, estamos en guerra. ¿Ya? Y proponen una propuesta, en realidad un sistema electoral para elegir una Asamblea Nacional que obvia, que impide que no se juega porque la ciudadanía misma delibere, y delibere por la base. Porque este movimiento se caracteriza por justamente todos queremos participar, todos queremos deliberar, ¿no? Las cabildos abiertos están por todas partes, unos grandes, unos chicos, es un archipiélago. Autoconvocado. Se autoconvocó, sí. se autoconvocó En todo el país. espontáneamente. Entonces, hay este movimiento ciudadano, a diferencia de muchos otros anteriores, no solo es nacional, de punto a cabo, no solo no tiene banderas políticas, no solo es puriclasista, sino que tiene una gana de participar él mismo, de deliberar él mismo, y esta propuesta, por la paz que le llaman, no invita a deliberar, al contrario, va a designar al tiro una Asamblea Nacional por un sistema electoral espurio, ¿no es cierto? Y el pueblo se va a quedar sin deliberar. Esa es una bofetada en la cara, ¿eh?, a la esencia misma de este movimiento. Por eso yo creo que tenemos que levantar nosotros, los ciudadanos, una contrapropuesta de acuerdo a la esencia de este movimiento. Y si este movimiento quiere ser participativo, pues hay que organizar asambleas comunales, digo yo, porque ahí todos tienen la oportunidad de participar, todos. Bueno, en eso estamos, Gabriel. Tú no sé si has estado al tanto del empeño que ha hecho Unidad Social, que es un esfuerzo que se generó a partir del día 13 de julio pasado, un esfuerzo de algunas organizaciones por intentar aglutinar fuerza en términos de defender los derechos fundamentales, las demandas sociales. Y lo pilla este estallido en medio de este intento de organización.
estaba la CUT, la coordinadora 8M. Sí, me acuerdo que tú me contaste aquí mismo en la pasadita que claro, estaban haciendo justamente esos días, la coordinadora NOMA FP, la CONES, la ACES, las organizaciones de derechos humanos, la CONFECH, todos Obrero tenían... de la construcción. Sí, bueno, está el Sintec. el Sintec, que son amigos, venimos trabajando hace más de 2 años con el Sintec, con Jorge Hernández. Jorge Hernández, muy joven, muy buen dirigente. Y entonces tratamos de hacer un esfuerzo. Dijimos, tenemos muchas diferencias, pero pongámonos de acuerdo en un solo punto, la lucha por los derechos sociales. Y nos pilla el estallido. Y en el estallido tratamos de rearmarnos y lanzamos los cabildos, que fue, yo creo que fue lo más, yo diría, no lo más inteligente, lo más correcto en el momento. Tuvimos el reflejo, dijimos a organizarnos por abajo. Y empezaron los cabildos, pero de una manera impresionante. En la Villa Frey, el cabildo que se hizo 900 personas. Al otro día lo supera uno 1100, después uno de 1008. O sea, ahí te das cuenta tú las ganas de la gente el afán de deliberar, participar, ¿no? Claro. Entonces la gente empezó a colocar una agenda de problemas. Y los problemas que plantea son los problemas que hemos planteado siempre: pensiones, salud, derechos fundamentales. La pregunta mía, Gabriel, estas razones del estallido explican eso, la profunda desigualdad que se ha producido en el país. Y la violencia es otra característica importante, porque creo que ya lo decíamos recién en el análisis que hacíamos con Javiera. Quizás lo determinante o lo distintivo es que mucha violencia, o sea, había mucha furia en la gente. Entonces, ¿cómo logramos dar el paso? Porque también existe la posibilidad que el Congreso se pertreche con el Ejecutivo, con el gobierno, se pertrechen en el poder y no respondan a la demanda ciudadana. Y jueguen a la vieja táctica esta de dejar que pasen los días para producir el agotamiento. No sé si es razonable plantearse esa pregunta o reflexión. Absolutamente, creo yo, ¿no? Me parece que es muy importante, fíjate, que nosotros los ciudadanos identifiquemos exactamente el tiempo que estamos viviendo. Como se decía en otra época, el carácter del periodo histórico, claro. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. El carácter del periodo histórico. Hay que seguir haciendo, sí. Claro. Entonces, ¿qué tiempo es el que estamos viviendo? Hay que identificarlo, y una vez identificado, hay que ser absolutamente consecuente con lo que eso implica, ¿no? Y no hay duda que estamos viviendo el tiempo en que el ciudadano reaparece en la escena pública, ya no pidiendo, ¿no es cierto? No esperando que le resuelvan los problemas, ¿no? No obedeciendo a sus partidos, no obedeciendo a los políticos, a nadie. Es el tiempo del ciudadano que quiere participar, como decíamos. Es el tiempo de la soberanía, sí, de la soberanía popular. Están perdidos, sí. Ese es el tiempo nuestro, el que estamos viviendo. Y uno lo ve por todas partes, ¿no? Todos quieren manifestarse de sí mismos e integrarse desde su arte, desde su vocación, desde su ciencia, qué sé yo, lo que sea, de sus intereses, por último, gremial o lo que sea. Yo creo que para mí el símbolo del querer participar desde mí mismo es esa bailarina vestida de rojo bailando frente a los tanques con la bandera en alto. Ah, claro. Ahí se integra todo, ¿verdad? El arte, mi individualidad, mi genialidad personal, pero para los efectos de la lucha de todos. Es el tiempo de la soberanía, y eso hay que reconocerlo. Y cuando entramos en un periodo histórico en el tiempo de la soberanía, la ley, la Constitución, las criaturas de ley como los abogados de derecho constitucional o los políticos quedan en suspenso, quedan, como decían los filósofos, una epogé, entre paréntesis, quedan suspendidos. Pero ahí es entonces cuando la ciudadanía tiene que demostrar y aprender a ser soberana. Soberana. Por ejemplo, a mí no me gustó mucho que cuando fueron a visitar al ministro el otro día. Blumel, ayer fue. Claro, el documento que llevan, pliego de petición. Ah, sí. Petición, maestro, pero por favor. Debería ser justamente nuestra decisión soberana es esta. Usted tiene tantos días, un documento que lo plantearon así, 5 días le dieron a Piñera. Sí. Pero como que retrocede, ya no están exigiéndole nada, sino que petición, ya. Bueno, tenemos que tener actitudes soberanas. Sí, sobre eso, claro, nosotros, bueno, personas como yo, también ha sido muy importante estudiar el poder constituyente popular, como tú bien dices, pero también situarlo, y ¿a qué me refiero con esto? Porque yo me pregunto, y es una pregunta súper honesta, es
Ya, el movimiento popular, o sea, el tejido social se está recomponiendo. Tú bien decías en alguno de tus libros, o sea, Mm. no nos quitaron todo. Mm. Esto estaba en el aire. El querernos, el organizarnos, el fraternizar. Sin embargo, como el movimiento popular, que efectivamente, soberanamente, se dice a sí mismo, sabes que queremos cambiar las cosas, estamos agotados, y además es una reacción bien... bien empoderada, o sea, no es Ujú. solo me carga, quiero quemar todo, sino que tenemos propuestas porque existen. Pero frente a esta, yo lo veo como una disyuntiva, en verdad. ¿Una qué? Una disyuntiva. Yo Ya. entiendo que es difícil estar frente a la decisión de, bueno, participamos o no. ¿Cómo crees tú que el movimiento popular debiera actuar frente a este acuerdo? Sabiendo todos que se trata de un salvavidas, que efectivamente la pregunta es, ¿nos institucionalizamos o no? ¿Participamos de este conducto institucional? ¿Qué dirías tú? No, terminantemente no. Por varias razones, ¿no es cierto? Sí. Uno, porque históricamente cuando un régimen, una clase política, un gobierno, etcétera, etcétera, siento que no me representa, que pierde mi confianza, pierde la confiabilidad que debería tener, ¿no es cierto? No creo en él. Y si esa desconfianza llega en Chile a niveles del 90%, que o sea, se han marcado las encuestas, ¿no? Respecto al sistema, no solo Piñera, sino que respecto al sistema, los partidos políticos, etcétera, etcétera, es que está frente a una crisis de representación profunda, ¿no? Y cuando una ciudadanía, una sociedad civil se siente que no está representada en el sistema, pues tiende, y ahí está la conciencia soberana del pueblo, la conciencia histórica de los pueblos, a autorrepresentarse. Se autorrepresenta y se va dando nuevas formas de organización, de hacer valer su voz, sus decisiones. Y yo creo que la unidad de la mesa, ¿verdad?, es una respuesta. Es una respuesta, ¿no?, a eso. Es bien importante. Las movilizaciones han sido otra respuesta, ¿no? Otro día podemos hablar, o más tarde, Sí. de la violencia, que es otro Sí, cuento muy aparte. interesante. Y yo creo que estamos justo en el momento en que, frente a este poder gastado, estamos autorrepresentándonos y tenemos que hacer valer el poder alternativo que estamos construyendo. Pero ¿cómo lo Esa es hacemos la ver? ley sociológica de la historia. Frente a un poder que cae, contrapoder. Sí, pero ¿qué hacemos con esta oligarquía o élite política y económica que tiene a los militares de su lado, que tienen la fuerza y los agentes del Estado que están asesinando, están violando? O sea, eso es un hecho. ¿Cómo lo hacemos? Pero es que tienes que de ahí hacer otro juicio histórico. Lo que dijimos hace un rato, ¿verdad? Que en el pasado, cada vez que hubo una movilización ciudadana de este tipo, ¿no?, la élite de turno sacó al ejército a la calle, ¿verdad?, porque es obediente, no deliberan, y masacre. Cuando hay masacre abierta, metralla en la calle abierta, eso genera miedo a la muerte, y un miedo público, un miedo sociológico. Eso apaga al tiro un movimiento y la gente se repliega a su casa. Esta vez no ha habido masacre. Ha habido violación de derechos humanos puntuales. Y esta violación de derechos, ¿verdad?, que son efectivas, violación de derechos humanos, no ha generado miedo a la muerte. La gente sigue en la calle, sigue desafiando a los pacos, sigue desafiando, incluso si salen de nuevo los tanquetas o los tanques del ejército, se van a parar delante, como ya lo hicimos, ¿eh? No vamos a reconocer su toque de queda. Esta vez no hay miedo. Con Pinochet sí. Con Pinochet sí. En consecuencia, no estando ese obstáculo, podemos seguir adelante. Desentendámonos de Piñera. Piñera es hombre muerto caminando, históricamente hablando. Sí. Entonces, lo que hay que hacer, tenemos el terreno abierto, la vía libre, la gran alameda, ¿no es cierto?, ¿ah?, distinta ahí para que nosotros construyamos nuestras instancias de poder alternativo. Y en este momento, si queremos asamblea constituyente, no vamos a elegir gente con voto individual con un sistema político de diputados para elegir una asamblea nacional constituyente que ellos deliberen. No, tenemos que hacer deliberar al pueblo. Sí, porque quieren deliberar. Así es. Bueno, Y la única manera de hacerlo, ahí termino, la única manera de hacerlo es que comencemos a organizar asambleas comunales, que es el paso siguiente de los cabildos abiertos espontáneos, porque ahí entonces
se crea una estructura, ¿verdad?, de organización comunal que está en la ley, por lo demás, nadie puede rechazarla, y que crea oportunidades para todos. Y ahí debería darse la primera deliberación constituyente, en la Asamblea Comunal. De manera tal que las asambleas, después de haber discutido una fase, el proceso constituyente, las asambleas populares, las asambleas comunales, estas designen sus representantes a la Asamblea Nacional. Las asambleas comunales deben elegir sus representantes a la Asamblea Nacional. No la propuesta que han hecho los políticos, que en el fondo ellos van a controlar esa asamblea, ¿no? Y obviando, no permitiendo la deliberación popular, que es lo que hay que hacer. Hay que hacer. Correcto. Bueno, vamos a una pequeña pausa y después retornamos con Gabriel Salazar en una conversación muy interesante. Hola, bueno, estamos de vuelta en el 102.5, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa en debate social. Estamos transmitiendo a través de nuestro fanpage, @canal.social, y estamos con nuestro querido amigo, profesor Gabriel Salazar, discutiendo un tema tremendamente importante. Y seguimos en esta discusión respecto de la deliberación, la soberanía, palabras que han adquirido una relevancia en estos últimos días, poder revocatorio, contrapoder, y surgen las naturales y legítimas interrogantes por parte del movimiento social, por parte del mundo del trabajo, la falta, lo que observamos nosotros, la falta de dirección, la falta de una dirección que se constituya orgánicamente como contrapoder, porque hay mucho contrapoder en los hechos, pero inorgánico, fragmentado, y la fragmentación juega siempre a favor de quien tiene la centralidad, porque la centralidad permite mayor eficiencia en el uso de la fuerza, como dirían los grandes empresarios, es más productivo. La fragmentación tiene ventaja contra la represión, porque a la medida que estamos más fragmentados, más difícil se hace la represión, pero tiene una debilidad, es menos eficiente para determinar cursos de acción. Y en ese sentido, no sé qué opinas tú, Gabriel, este esfuerzo que ha hecho Unidad Social en intentar representar a los movimientos sociales de manera transversal, con un predominio ahí, eso sí hay que decirlo, con un predominio de los sectores organizados, que son los sindicatos más grandes del país. ¿Qué te parece ¿Puede ser ese un espacio para convertirse en el contrapoder de parte de la ciudadanía, de parte de los pobladores, estudiantes, trabajadores? Es un grandísimo tema, ¿eh? Pues están las prácticas deformativas del sindicato también. El sindicalismo tiene sus prácticas burocráticas, ritmos distintos. Entonces, exacto. Bueno, es un gran tema porque de una parte, como tú dices, es importante que haya un poder central. Tal vez habría que precisarlo. ¿Qué entendemos por poder central? Porque poder central, ¿verdad? Como lo dice la palabra, te genera una oligarquía. Exacto, una dirección, claro, que se puede burocratizar. Esa es la enfermedad de los movimientos sociales. El cáncer interno de los movimientos sociales cuando generan oligarquía. Y la oligarquía termina por separarse del cuerpo, del movimiento, se autorreproduce, se convierte en clase política o se convierte en un caudillo. En un caudillo. Y el caudillo, claro, se establece ya como él solo, aislado, personaliza todo el movimiento y la soberanía. Entonces, claro, hay un peligro en la centralización. Entonces, ¿qué nos enseña la historia? Pues para hacer corto el cuento, porque esto es un análisis de largo alcance. Lo que nos enseña la historia es que la mejor manera de centralizar un movimiento es generando una asamblea soberana, una asamblea revolucionaria. Porque si se mantiene la asamblea, controla, ¿verdad?, evita el caudillismo, evita la formación de oligarquías, de directivas, impide que haya una especie de dispersión ideológica, va concentrando, va controlando, ¿te fijas? Tiene el poder de revocación, va generando propuestas, ¿no? Y una asamblea, ¿verdad?, compuesta de, qué sé yo, 40, 60, 100 personas, siempre piensa más y mejor que uno. Sin duda. Aristóteles lo dijo muchas veces. Sí, sin duda. Pero el nivel de eficiencia se pierde también, porque a veces hay que actuar a tiempo real contra el poder hegemónico que actúa a una velocidad gigantesca. Piensa Chile, tú, no sé, una pequeña reflexión. El 12 de noviembre logramos hacer una paralización como nunca antes, que incluso incluyó al sistema financiero, cosa nunca antes vista. Hubo una paralización gigante, que en la noche vimos a Piñera absolutamente desbordado.
en la idea de plantear nuevamente la reinstalación del estado de excepción. Pero en 48 horas, y esto es lo que yo lo decía en la asamblea, el día 12, a las 48 horas después del día 14, en la noche, el poder se había juntado, el Ejecutivo, y tenían una propuesta de paz. O sea, la velocidad con la que ellos operan es mucho más rápido con la velocidad del movimiento que está probando, está descubriendo, está aprendiendo. Porque están jugando a la defensiva. Se sintieron atacados, defensivamente se unieron todos y sacaron al tiro una propuesta porque están hechos para ser propuestas. Está claro. En cambio, el movimiento hasta esa altura, el movimiento nuestro, digamos, por ponerle un nombre así, ¿no? Estaba fundamentalmente en acción de ataque, de crítica, ¿no es cierto?, de horadar la estabilidad del sistema. No estábamos en la fase todavía de organizar un centro de poder, una asamblea, para seguir adelante, para realizar nuestro proyecto. Ahí estamos al choque todavía, ¿no? Yo creo que estamos todavía un poco en esa fase, ¿no? Ellos respondieron rápido y ganaron, como quien dice, la coyuntura de la fase 1 de la lucha. Todavía no hemos dado la respuesta, según yo, en mi opinión. No hemos respondido a ese programa que enviaron, una especie de decreto ley absolutamente inconstitucional, ¿no? Sí. Porque no fue el Congreso Pleno más el gobierno que acordaron eso. Es una montonera de políticos, tal cual, ¿no? Es un montón de políticos que se armaron, sacaron todo eso, ¿verdad? Y ahora tienen que hacer reformas constitucionales para hacer valer su propio proyecto. O sea, sacaron al tiro una respuesta que es inconstitucional en su propio terreno, ¿no? Y nosotros no hemos jugado a una respuesta a eso todavía. Y yo creo que ahí está la necesidad de crear precisamente no una asamblea, 340 asambleas, si es posible, comunales, que estén funcionando, que estén ya deliberando sobre la Constitución, donde el pueblo se acostumbra a pensar, tomar decisiones, establecer mandatos. Si creamos esta asamblea y esperamos que poco a poco avancen hasta que sean capaces de plantear sus propios candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente, donde los delegados van a llegar ya con un mandato de las bases, de las asambleas comunales, yo creo que creamos una estructura de poder masiva que abarca todo el territorio, que se va piramidando y federando poco a poco a nivel nacional, y donde estamos practicando aquello de deliberamos mandato, te elijo, ejecuto el mandato. Estoy totalmente de acuerdo que ese es un mecanismo, perdón. Solamente decir que eso también juega con una estrategia del poder. La estrategia del poder hoy día busca criminalizar la protesta y el descontento social. Exacto. Lo intenta criminalizar porque además tiene los medios con los cuales puede llevar adelante esta estrategia, son los medios de comunicación. Entonces, trata de aislar al movimiento social de los sectores más radicales, los sectores que han generado la violencia, que sin duda afecta a sectores reales del mundo del trabajo. Y entonces, eso es lo que conspira, que complota, porque eso es lo que le genera incontrol o descontrol al gobierno. O sea, el gobierno dice A y el pueblo dice B. Y el gobierno empieza a perder credibilidad en los propios sectores que lo eligieron. Entonces, ¿cómo se genera o cómo se disputa, cómo se clarifica ese tema de la violencia que ha sido tan objeto Dos cosas para terminar la primera cuestión que estamos planteando. Si tomamos ese camino de organizar asambleas comunales y después la vamos piramidando una asamblea nacional, tiene que ser al revés, ¿no? Primero la asamblea comunal, después la nacional, y no al revés. Eso no puede ser atacado por el gobierno porque nos cubrimos ahí, si queremos usarla, la ley 20.500 de participación ciudadana, que justamente permite eso, ¿no? Permite eso. Y con apoyo, tiene que haber apoyo de los señores alcaldes y los municipios. Bueno, eso está por ese lado, sí. Claro. Entonces eso es posible como una especie, yo le llamo así, un ataque tipo envolvente, tipo línea Maginot. De la comuna, sí. Claro, estamos por detrás. Pero el problema de la violencia yo creo que es aparte, porque no lo estamos provocando nosotros. Pero sí lo está provocando una parte del pueblo, que también somos nosotros, ¿verdad? Sí. Y que ese pueblo que, según mi opinión, estudiándolo históricamente, es el pueblo que desde el siglo XVI ha sido marginado, desconocido, no legalizado, ¿no? Fueron sujetos sin ley, o sea, no eran sujetos de ley, ¿no? Los mestizos especialmente, los marginales, los rotos. Por tanto, a no ser sujetos de derecho, tú podías abusarlos,
violarlos, matarlos, torturarlos, y no era delito. Entonces, un pueblo que vivió el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, hasta 1931, ¿no? Fuera de la ley, sin territorio propio, sin memoria propia, ¿te fijas? Sin lenguaje propio, bueno, el pueblo mestizo ha sufrido de una manera increíble, y no hay una historia del pueblo mestizo. No hay historia del pueblo. Tenemos historia de los mapuches, tenemos historia de alguna rebelión, a la guerra del Arauco, pero el pueblo mestizo, nada. Hay un desconocido. Y uno puede preguntarse, ¿y qué ha pasado con ese daño que se le dio al pueblo mestizo a lo largo de siglos? Eso queda en la memoria, queda en el subconsciente, queda incluso en su retrato físico, ¿verdad? Queda en una rabia profunda que no tiene sentido. Lo más importante, creo, de ese pueblo es que no se identificó con la tradición hispano-europea que llegó a Chile, con la cultura moderna occidental. Se identificó mucho más con la cultura mapuche, porque los mapuches lo recibieron en su territorio, pues. Le abrieron las puertas, lo aceptaron, lo integraron, así de contra la opresión. No es extraño que tengamos casi tantas banderas mapuche en la calle como banderas chilenas, ¿no? Sí, Gabriel, te quería hacer una pregunta a propósito de este plano o proyecto de poder constituyente. ¿Qué piensas respecto, y lo vinculo también a lo que tú mencionas de los marginados, los excluidos? ¿Qué piensas de el impacto, la importancia que tienen, y vuelvo a eso, los cambios legales que se pueden hacer y que impactan directo en la vida material de esas personas? Por ejemplo, mejor salud, mejor educación, cuestiones que incluso a los marginados, incluso a los mestizos que hoy están efectivamente ejerciendo violencia en los territorios, y sobre todo también en territorios como, al ser más populares, se crean esta bipolaridad entre los ciudadanos, o sea, los vecinos se enfrentan. ¿Qué piensas tú de este canal, de si es también conveniente continuar en este canal institucional paralelo, por ejemplo, a lo que tú hablas de este proceso constituyente, de cómo nos vamos dando decisiones soberanas, pero sin olvidar que la institucionalidad va a seguir funcionando, porque eso también... yo entiendo lo que tú vas en el sentido de como ya, fortalezcámonos, démonos a nosotros nuestras propias reglas. Sin embargo, la institucionalidad no va a dejar de existir. Entonces, ¿cómo ves tú? Conviven esos ¿Cómo dos? conviven en este En proceso? este proceso constituyente conviven exactamente, pero está claro que la institucionalidad, regida por la Constitución del 80, ¿verdad?, está en entredicho. La estamos desahuciando, la vamos a cambiar. Por tanto, está, digamos, en el sobretiempo, por así decirlo. Sí. Está viviendo más allá de los 90 minutos de juego. Claro, pero... Entonces, depende cuando nosotros lleguemos ya a puerto con nuestra Constitución, ahí la cambiamos, y ahí se acaba. Entonces, no tiene mucho sentido estratégico, casi en sentido militar, dispararle una institucionalidad que ya está condenada a muerte. Sí, y a propósito de la violencia, este proceso en el que llegáramos a imponer el pueblo su constitución, ¿cómo es en todo este proceso? Porque imagino que no, o sea, obviamente no es una cuestión corta, son bastantes años para que se llegue a eso, creo yo. La recomposición del tejido social no es fácil, sobre todo cuando la anularon completamente. Entonces, ¿qué se hace en una situación donde efectivamente el poder económico, el poder militar en Chile, tú lo sabes mejor que yo, no es tonto, de hecho todo lo contrario, es agudo, va a intentar aplacar este movimiento. En este periodo puede incluso aumentar la violencia. O sea, de hecho yo te escuché, no sé, parece que fue en CNN, a propósito que hablabas de los costos, que me gustaría que hablaras sobre eso. Bueno, yo creo que hay dos cosas en lo que estás diciendo, ¿no? De una parte está el tema del pueblo mestizo, del pueblo marginal, que lleva siglos de maltrato y que tiene un daño transgeneracional profundo y una rabia más profunda todavía, y ninguna identificación con la cultura chilensis, que en el fondo es europea, o quisiera ser europea. Para mí es muy sintomático que estén quemando iglesias y que estén botando el crucifijo y lo pateen en el suelo, ¿no? Tan profunda es la no identificación con esa cultura, por la marginación de siglos que tuvieron, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un problema que genera la violencia que estamos viviendo, pero que es un problema que debemos sentir como nuestro.
porque es, claro, el subproducto de cuántos siglos de gobierno de una clase política, ¿verdad? O de varias clases políticas, ¿no? El subproducto de los malos gobiernos. ¿No? Es la responsabilidad de ellos. Pero si nosotros hacemos el cambio ahora, automáticamente es nuestra responsabilidad, no solo por herencia, sino por solidaridad. Pues la esencia de nuestro movimiento es solidario. Entonces, ya debiéramos preocuparnos de cómo ir tratando a los maestros que llaman vándalos, ¿no? Y para mí el pueblo mestizo. No, y tiene que haber diálogo con ellos. Nosotros justamente debatimos en un sector del bloque sindical cómo empezar a dialogar con ellos. Exacto. Ir justamente a lo que conocemos hoy día como la primera línea, a los muchachos que están justamente encapuchados, que requieren de un debate, de una conversación, Y que son porque capaces son de debatirlo, actores ¿no? justamente porque nunca han sido, siempre han sido desdeñados, insultados. Entonces creo que Exacto. nosotros tenemos que tener política hacia ello, porque Exacto. el régimen, la institucionalidad solamente tiene una receta para tratarlo, que es Exacto. criminalizarlos, Sí, claro. reprimirlos. Y son parte de nuestro pueblo y tienen que conversar, dialogar, porque es la única forma que efectivamente lo que ellos han llamado el acuerdo por la paz. Y nosotros siempre lo repetimos, la gente en general, el trabajador siempre quiere vivir en paz. Y si el ser humano es como un sujeto por naturaleza pacífico, Ujú. la violencia es desatada desde fuera de nosotros. Y nadie quiere ver todos los días incendiándose los locales, pero esto es una respuesta contundente a un Estado que durante mucho tiempo ha sido absolutamente, yo diría, explotador, abusivo de los derechos fundamentales. Y es un tema interesante, creo que... Aparte que la izquierda misma, perdona la Sí. interrupción, la No, izquierda misma en su historia sindical, política, partidaria, ha también execrado al Claro. lumpen, como le llaman Claro. ellos. ¿No? exacto. Nunca el movimiento sindical, la CUT o la FOCH, se asoció con los pobladores o con los Exacto. camperos. Bueno, Nunca, jamás. ¿No? Sí. Pues también ahí hay una represión que tenemos que de alguna manera aprender a superar, porque es hacer responsabilidad nuestra a corto plazo. Ya yo creo que somos Sí. responsables de lo Bueno, que está pasando. oye, qué increíble cómo se nos fue el tiempo, una hora, se nos fue el tiempo. No queda tiempo para hacer ninguna pregunta. Sí, una pregunta, no sé, No sé. estamos cortados. Bueno, queremos agradecer las últimas palabras, los últimos minutos, dejárselo a Gabriel, porque Sí. Gabriel, la gente está escuchándote y es re importante darte la palabra a ti, agradecerte, Gabriel. Sí, cortito respecto a lo que planteaste al final tú, de que el ejército en última instancia son inteligentes y actúan. Bueno, es un gran tema, ¿no? Yo acabo de terminar una investigación sobre el tema del ejército en Chile. Y la situación yo creo que es bien interesante, es un gran problema. Porque efectivamente son inteligentes. El problema es que la constitución política, todas las constituciones, le dicen no delibere. Claro. Y si no están Como comunicados si de fuera prensa y tonto, no ¿no? deliberen. Como si fuera como si fuera un androide, ¿no? Exacto. Usted obedezca solamente y punto. Pero no son tontos y piensan. Y lo que han aprendido, creo yo, para cerrar el tema que es muy largo, lo que han aprendido es que no les gustó y no les gusta ser sirviente, por decirlo así, pretoriano sería la palabra Claro. técnica, de una clase política corrupta e inepta. Sí. ¿No? Entonces, dar hoy día un golpe por una clase política que está demostrando su ineptitud y su corrupción, lo van a pensar dos veces, sobre todo si le cae encima la cuestión de los derechos humanos y la foto que le sacamos todos por Sí. todas partes con los celulares. Así es. Bueno, Sí. una vez más, Gabriel, muchas gracias y nos vemos pronto a todos nuestros auditores. Un gran saludo, un gran abrazo. Hasta luego.